un parque un poco diferente a este, con pistolas alrededor, con droga. Wow. Yo salía de mi casa con el propósito de matar o ser matado todos los días. Pero llegaste a matar a alguien usted No, directamente. no, Dios te ha sierva. librado de eso. Tristemente, fui partícipe en algo, ¿verdad? O en la violencia que sucedió en mi ciudad. En esos tiempos yo empecé a vender armas a mis amigos pandilleros y muchas balas. Tristemente esas balas y esas armas sí tomaron vidas, yo no. Con mis manos no, pero fui partícipe porque la sangre derramada también era sangre en cual yo fui complícito. Pero sí, sierva, es algo totalmente diferente. A veces me veo en el espejo y ni conozco la persona que está. Bien. Esta persona que trabaja, yo nunca había trabajado en Estados Unidos. Wow. Yo lo único que hice fue vender droga. Saludos. Bienvenido a tu programa Desbloqueando Historia RD. Hoy tenemos con nosotros un joven que fue rescatado, restaurado y escapado de la muerte. Actualmente es presidente del Departamento de Evangelismo de la Iglesia Cristo Roca de Santidad. Amén. Ese joven, su historia es muy impresionante. Es una historia que prácticamente no han escuchado todavía en este canal, pero sí ya se ha sido contado en otro programa, en otro canal. Y es historia que va a cambiar la vida de muchas personas y también va a ser la salvación para muchos. Él es José Landestoy, dominico-americano, ¿verdad? O americano. Dominicano. Dominicano. Él va a contarnos su historia desde inicio. Él nos va a contar desde cuándo comenzó, desde cuándo fue a la calle, inició la calle. Cuéntanos cómo fue tu historia y a qué edad comenzaste la calle. Sí, gracias a Dios, Dios le bendiga a los oyentes y a los que van a ver este video. Mi nombre mencionado, José Landestoy, y nací en Buenos Aires de Herrera, aquí en la República Dominicana, como muchos conocen, un pueblo, como le dicen, caliente aquí en el país. Y desde niño siempre estábamos acostumbrados a estar en la calle, a hacer lo mal hecho. Desde muy joven, diría yo 6 años de edad, empezamos, usted sabe, a jugar bola en esos tiempos, ahí a pelear de barrio con barrio. Si usted conocía o conoce a Buenos Aires de Herrera, usted sabe que había una cañada que dividía lo que se llama La Palma de Herrera. Y en esos tiempos los centros de juego quedaban en La Palma. Uno peleaba mucho como niño, pero cosas de niño. Pero más adelante, mi familia fue pedida por mi tío Sócrates Landestoy para Estados Unidos y no pudimos ir. Me fui con mis padres y mis 2 hermanos y llegamos a Estados Unidos, a la ciudad de Passaic, New Jersey, que es un pueblecito pequeño. En esos tiempos lo que tenía era aproximadamente 20,000 personas, y era un pueblo muy pequeño, muchos boricuas, pocos mexicanos en esos tiempos, aunque hoy está lleno, y pocos dominicanos. Y cuando llegué allá, fue un shock cultural. Imagínense, brincar de aquí, mi vida estaba bien aquí, no pasé hambre, no pasé escasez. Mi mamá era contable en esos tiempos y mi papá conchaba, que vivíamos una vida no adinerada, pero una vida más o menos bien. Y cuando llegamos allá, imagínense el cambio de idioma, toda mi familia aquí, nosotros fuimos los primeros de mi lado de mi mamá en emigrar allá. Y cuando llegamos a Estados Unidos, inmediatamente me destaqué por lo mal hecho. Tenía aproximadamente 8 años de edad, empecé a juntarme con un grupo inadecuado, inmediatamente a ser suspendido de la escuela por los cambios culturales y diferentes cosas. Y en ese tiempo, en realidad, entre los 8 a los 10 años de edad, diría yo que eran más cosas de niño, peleas, malas actitudes en la escuela, robando cosas en las tiendas, pero cosas mínimas. Pero en el año 2000, mi abuela, que fue la que nos crió, Benita, en Herrera, nos crió a todos. Nosotros vivíamos como en un complejo, la casa de ellos adelante y varias casas atrás, toda la familia. Cuando mi abuela muere, yo no pude venir, solo vino mi madre y mi hermano al país. Eso me afectó total, porque yo amaba a mi abuela. Y el no poder estar, me llevaron donde mi tío Sócrates, el que nos pidió
y allá tuve que quedarme, vivía jugando videojuegos, pero esa herida estaba. Y eso como que me llenó de odio y empecé ahí a coger como unos pasos más malos. Empecé a pelear más en la escuela, a reunirme con las personas inadecuadas y ahí empezó como ese camino inverso de problemas y de situaciones ilícitas, diríamos. A los 12 años de edad empiezo en lo que es fumando marihuana. Empecé con un primo que vivía allá y mi primo me invitó a fumar y como él era de otro estado donde era más avanzado el tigueraje, él llegó a donde yo estaba y con él fui y participé en estos actos, ¿verdad? Empezamos a fumar marihuana, cosas inadecuadas, un niño joven, 12 años de edad, y desde ese punto en adelante mi vida tomó como una izquierda. Inmediatamente empecé a fumar, empecé a juntarme con personas de 25, 30 años de edad, ese era más mi ambiente. Había un parque muy conocido, me reservo el nombre, donde yo soy en New Jersey, que hoy es un cuadre de cadáveres, ¿verdad? Es un parque donde hoy asesinan y han matado muchas personas, Wow. pero en esos tiempos no estaba tan como ahora. Y ahí narra mucho de la futura historia, pero en este momento era solo fumar, jugar basquetbol, janguear. Y entre ese tiempo empecé en la escuela a pelear mucho, a juntarme con diferentes grupos. Los dominicanos empezaron a llegar en cantidades. Y después, como a los 14 años de edad, surgieron ya las pandillas. Llegué a bachiller y en la high school de Pasey se usó mucho esto de pandillas y se usa hasta el día de hoy. Empezaron las pandillas, empezaron los pleitos a batazos, a machetazos, y dentro de ese ambiente, lógico, empecé a exaltar porque era partícipe de estos grupos. En ese tiempo el grupo ilícito era un grupo no muy conocido, no llegó más lejos, era algo local, pero me hice miembro en este grupo y ascendí en liderazgo y empecé a tomar diferentes posiciones. Ya cuando cumplí los 15, 16 años de edad, estaba suspendido de la escuela 20, 15 veces al año. Wow. Ya casi no iba a la escuela. Por el mal comportamiento. Sí, el mal comportamiento. Y la falta, ¿verdad? Las peleas. Las peleas. Las faltas. El fumar marihuana en Estados Unidos, cuando tú empiezas a faltar mucho a la escuela y a no portarte bien, ellos te hacen un examen de droga. Lógico, el mío salió sucio, yo fumaba todos los días. Y de ahí me asignaron a un programa interno que diría yo que es mi primera experiencia con cárcel más allá de unos cuantos días. Ahí duré 16 meses. Tenía 15 para 16 años de edad y entré un marzo y salí el año que viene en el verano, casi llegando el otoño. ¿Esa fue la primera vez que caíste preso? No, había caído preso antes de eso por peleas, pero allá cuando es cosas mínimas, O sea, te dejan salir en un día o una semana como eres menor de edad. Ya. Pero esa vez duré 16 meses, un año y 4 meses en este programa, que diría uno que sería un programa bueno, ¿verdad? Un programa para rehabilitación. Aquí le llaman como Hogares Crea. Hogares Creas. Pero a mí no fue así este programa, porque ahí conocí personas de todo el estado. Se manejó mucho conocimiento de droga, empecé a conocer cómo sobrevivir preso, cómo hacer tiempo, que es algo muy relevante. El que ha hecho mucho tiempo de cárcel sabe que hay dos formas de hacer el tiempo. Hay los que el tiempo lo hace a ellos y hay los que hacen el tiempo. Yo me uní a los que hacen el tiempo y aprendí cómo manejar el tiempo, cómo no ser afectado. Y cuando salí, tenía 16 años, salí en el 2007. Cuando salgo en el 2007 de este centro, ¿verdad? Mi pandilla ayer estaba en otro lugar y estaba gobernando un área que era un punto de droga. Lógico, cuando yo entré, aunque había vendido droga, aunque había hecho estas cosas, no estábamos a la altura ni a la calidad que se vio en ese momento. Pero a pesar de que tú estabas adentro de la cárcel, ¿te hacía más fuerte en la pandilla? Sí, porque fíjate que las pandillas y los grupos ilícitos de por sí, el crecimiento viene adentro. Okay. Por ejemplo, muchas personas afuera pueden ser grandes, pero el conocimiento de los que verdaderamente tienen respeto es cuando tú entras. Okay. Ven si tú vas a testificar en contra de otra cosa, algo que se le dice chota en Estados Unidos, si vas a aguantar tiempo, si cuando la policía te interrogue eres alguien confiable.
Y como este tiempo yo lo había cumplido, lógico, cuando salí ya me recibieron de otra manera. Ya. Cuando salgo inmediatamente, no estaba fumando, pues estaba en un programa afuera. Inmediatamente estaba yendo a la escuela, ya mi pandilla estaba teniendo muchos conflictos con una pandilla dominicana muy conocida que está creciendo aquí, me reservo el nombre, de cual fui miembro y líder más adelante. Pero en esa pandilla, cuando estaba pasando estos conflictos, pues yo me involucré inmediatamente. Eran muchas peleas, muchos pleitos a machetazo, muchas personas siendo apuñaladas. Y cuando salimos y empezamos a estar en esta calle en Pasey, que se llamaba La Colombia, que era una calle, era un punto de droga que tenía ya aproximadamente 30 años establecido. Es decir, que no era un punto de droga nuevo, era un lugar que por los últimos 30 años en esa ciudad la gente sabía que ahí había droga, perico, marihuana, pastillas de éxtasis, todo en este ambiente de esas tres sustancias. Cuando llego ahí, inmediatamente me involucro en la venta de droga, empiezo a trabajar con un joven que fue el primero que me puso a trabajar y con el tiempo me gané respeto, empecé a crecer y empecé a manejar ya el sistema de estas ventas de sustancias ilícitas. Ya cuando llega el fin del 2007, ya estaba establecido como uno de los cabecillas aquí en una de las diferentes sustancias. Y todo empezaba yendo bien, me mudé, me salí de la escuela, tomé la vida de la calle en plenitud, otorgué o obtuve mi primer arma de fuego y en ese tiempo ya empezamos a crecer. Imagínate un niño de 17 años, en esos tiempos yo llegaba a las 8 de la mañana, pues dejé la escuela y me iba a las 2 de la mañana. Yo hacía $1000 diarios en este punto de droga. Un niño de 17 años. Mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Imagínate, vivíamos una vida totalmente alocada. Lógico, volví, empecé a fumar porque estaba en el ambiente, empecé a usar el uso de las pastillas de éxtasis, que era muy común en esos tiempos, y me involucré en este ambiente, ¿verdad? También hay algo llamado hue, que no se conoce mucho aquí, pues es una droga que los que están allá la conocen, que también como las personas de ahí donde yo estaba la usaban, llegué también a participar, aunque no en adicción, sino que participé. Hue son unos cigarrillos que entran en formón. Formón lo que le ponen a los muertos, un líquido, y lo entran ahí y esto vuelve a la gente loco, ¿verdad? Wow. Era muy común en California en los 80, hubieron muchos asesinatos bajo esta droga, pero durante este tiempo en realidad era más crecimiento en droga, creciendo, conociendo más personas, y en el 2008, empezando el año, fui arrestado. En abril del 2008 me arrestaron, alguien llamó a la policía y cuando vieron no encontraron toda la droga, pero encontraron algo. Y en Estados Unidos en esos tiempos lo que te arrestaban, como era menor de edad, te soltaban a un padre. Inmediatamente yo en la tarde llamé a unos amigos, fueron, me recibieron, me buscaron, eran mayores que yo y me sacaron. Cuando yo salgo de esa situación presente, a los 2 meses, ya llegando junio, fui arrestado por venta de drogas, heroína, cocaína, pastillas, marihuana. En una redada me arrestaron y duré 3 meses y medio preso en un centro penitenciario de menores. Lógico, y estaba acostumbrado a hacer el tiempo por la experiencia anterior. Como había durado 16 meses, pues se movió rápido, jugando domino, jugando cartas, pero ya como pandillero era diferente porque aquí había muchas peleas. Este centro penitenciario juvenil de Pasey, que ya no existe, ¿verdad? Por las condiciones en cuales estaba, era un centro donde todo el mundo aprendía a pelear. Era un centro donde todo el mundo peleaba, era la costumbre pelear, día y noche era pelear, porque éramos muchos jóvenes afroamericanos de diferentes barrios, enemigos, diferentes pandillas, y lógico habían roces y choques. Wow. Cuando salgo de ahí, salí, ¿verdad?, bajo probatoria a los 3 meses, y cuando salí más o menos en septiembre, inmediatamente salí, el mismo día volví de nuevo al punto de droga y volví a lo mismo que sabía. Inmediatamente el mismo día empecé, volví a mi bloque, las personas me recibieron. Al mes fui arrestado en una redada donde me agarraron, ¿verdad? Y ya como adulto de 18 años de edad, me dieron una fianza, $100,000 en esos tiempos, y al otro día
Vuelvo y le digo que había tanto dinero en el mundo de la droga en esa ciudad y en ese lugar donde estaba. Al otro día salí. Al otro día pagué $10,000. Como era residente, tenía que dar el 10% completo con un bail bond que estaba en la Paseo. Cuando salí, inmediatamente me fui fugitivo. Seguí vendiendo droga, pero cambié de punto de droga. Sino me mudé de esta área porque me estaban arrestando al lugar que le dije que hoy es un parque de muertos, como uno le dice. Y me mudé a esta área, ahí empecé a mudarme solo, a establecer puntos de drogas y desde el 2008 al 2010 empecé a crecer en fama. Tenía una clientela ámbitamente grande, en esos tiempos se usaba más o menos ya los teléfonos y me arrestaron varias veces, pero cosas mínimas, uno salía de una vez confianza y me mantenía fugitivo. Pero en el 2010 estaba viviendo solo, me estaba yendo muy bien en el mundo del narcotráfico. Tomé la decisión de entregarme porque mis amigos todos estaban comprando carros, estaban viviendo su vida, viajando y yo no podía porque estaba fugitivo. Me acuerdo que fue en junio del 2010. Decidí entregarme, hablé con mi abogado, me dijo, no, mire, esto es lo que vamos a hacer, esto y esto y esto, y en 3 meses tú sales. Me entregué, entré a la cárcel de mayores. Cumplí aproximadamente 3 meses y medio, cogí probatorio y me soltaron. Mi abogado había recibido, yo creo que le pagué como $7,000. Sigue hablando. Pero gracias a Dios en esos tiempos me había conseguido esa oportunidad. Y más adelante de ahí, creciendo en ese ambiente, cuando salgo, ya es muy diferente, ya era una persona. Ellos antes estaban en otra área que se llama en Paseo, el parque de la Escuela 11, ¿verdad? Que queda en la Monroe con la Gregory. Hubo unos asesinatos por ahí arriba y esta pandilla, por la policía molestarlo tanto y la unidad de pandilla, se mudaron para el parque donde yo estaba. Y ahí nos combinamos, empezamos a hablar, janguear, fumar, ya no éramos enemigos, ya no estábamos en la escuela. Y me empecé a asociar más con ellos, ¿verdad? A crecer y a combinarnos más, como yo siempre andaba armado, con armas de fuego, empezaron a suceder tiroteos, diferentes situaciones, ¿verdad? Que nos hicieron más amigos. Y dentro de ese proceso, pues nos unimos, ¿verdad? Nos hicimos grandes amigos, como ellos ya estaban en el área donde yo era, donde había establecido. Pero una cosa, todo esto que pasaste, ¿eso fue porque fuiste marcado por la muerte de tu abuela o por la mala influencia que tenía alrededor? ¿O algún momento, no sé, algo no te dijo en tu mente, tú estás mal, lo que tú estás haciendo, o sea, vas a acabar con tu vida? Algo que te alertara de todas esas cosas que tú estabas viviendo, porque yo sé que al ser joven todo te parecía bonito, divertido, y piensa que nunca eso va a acabar. O sea, no tenía un sentido que te hablaba de que eso no estaba correcto. Bueno, mi madre era cristiana y me hablaba, mi padre, pero en Estados Unidos aquí no es así, y es muy diferente. Esto es normal, esto es la normalidad. Por ejemplo, las pandillas, los tiroteos, donde yo viví, que es Paseo, New Jersey, esto es la normalidad de la vida, ver gente morir, vender droga o ver gente vendiendo droga. Esto es la costumbre de este niño. Ah, ok, ya. O sea, a donde tú salgas hay gente vendiendo droga, personas que tú conoces cayendo preso, muriendo. No era esa perspectiva porque mi mente ya esto es algo normal a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y ambiteándome con estos jóvenes, empezaron a crecer ellos también, nosotros también, y como ellos ya tenían unas muertes entre ellos y otra pandilla, lógico, yo me involucré por medio de la amistad. Cuando venían a hacerle algo a ellos, yo estaba, lógico, yo participaba. Y dentro de este ambiente, un joven muy amigo mío asesinó a un joven de donde ellos eran, y ahí la guerra ya expandió. Ya eran tiroteos semanales. Ya, un ejemplo, con un parque como aquí, una vez yo estaba en este parque donde le digo, y en un momento oigo tan, pero bajito. Y digo yo, y ven acá, ¿y qué? Y cuando miramos había alguien enmascarado disparándonos con una 22, no sabíamos. Y esto era la normalidad. Tiroteos día y noche, tanto nosotros como ellos. Y creo que el punto clave
en este ambiente surge después de la muerte de cual le hablé. Wow. Cuando esta muerte surge, lógico, nuestros enemigos lo toman personal. Ya allá se le dice el puntuaje. No sé cómo. Y querían vengarse, aquí, me imagino. Sí, no, y que el puntuaje, el tablero estaba 3-0, porque allá en la calle lo juzgan así. Quiere decir que las personas con quien yo estaba ya habían matado 3. Estaba 3-0 el tablero. Wow. Y así íbamos ganando el juego, como uno decía en esos tiempos. Y durante este ambiente de todo esto que está sucediendo, me hice bien amigo de este grupo de personas. Crecimos, vivimos nuestra juventud, pasamos muchos momentos. Y durante esto, me acuerdo yo que apuñalaron a un joven que es difunto hoy, no voy a mencionar su nombre por respeto a su familia, ¿verdad? Para no tocarle herida. Bien. Y cuando esto sucedió, nos reunimos todos los líderes locales de este grupo, de esta ciudad. Estábamos hablando y yo le dije, miren, hasta que nosotros nos subamos y matamos 2 o 3 de estas personas, ellos van a seguir cogiendo alas. Vamos a subir, vamos a eliminar 2 o 3 de esta gente delante de todo el mundo para que ellos vean que, o sea, no pueden con nosotros. No me hicieron caso. Tristemente, febrero 2012, febrero 18, fueron asesinados 2 amigos míos. Yo estaba en el medio, 2 amigos de un lado, 2 de otro lado, y una persona apareció armado y le quitó la vida a 2 de mis amigos. ¿Y tú estando en el medio? Sí, sierva, cuando la persona entró la mano en su pantalón para sacar, yo no lo conocía, pero yo amagué porque es raro tú meter la mano en tu pantalón delante de hombre. La persona cuando salió disparando, yo fui a la derecha. El amigo mío estaba atrás y me llamó, me dijo, me dieron. Yo me devolví como de aquí a 20 metros y lo cargué a él y lo puse al doblar la esquina. Él todavía estaba vivo. Mi otro amigo tristemente lo habían matado, le habían dado un tiro en los sesos y uno en el pecho, murió instantáneamente. Cuando siento al amigo mío que está herido, estaba herido aquí en el abdomen, cuando lo tengo a él en mis manos, su papá vivía ahí mismo, su papá bajó y yo se lo entregué a su papá. La policía se presentó, lógico, todo el de calle sabe que van a preguntar, so yo me fui. Así es. Para que no me pregunten, también yo estaba fugitivo de unos crímenes. Cuando empezaron a investigar, unas personas, ¿verdad? Dieron unas informaciones y arrestaron a la persona. La muerte de esos 2 amigos míos sí me afectó. El que yo dejé vivo, que le entregué a su papá, él peleó. Él estuvo en el hospital como hasta las 3 de la mañana. Me llega a mente cuando él fue herido, nosotros prendimos vela por el amigo que ya había partido. Y en Estados Unidos se usan mucho unas velas negras que venden. Y una vela, ¿verdad?, de venganza. Yo la prendí y la puse ahí. Y tenía mucho que no le oraba a Dios, pero le dije, Dios, si ayuda a mi amigo, pues yo te sirvo, yo abandono esto. Tristemente, mi amigo... Está haciendo promesa, ¿no? En ese momento. Sí, pero mi amigo murió a las 3 de la mañana. Y cuando mi amigo murió, miré al cielo y le dije a Dios, mira, ¿sabes qué? Nada quiero contigo. Rompí el velón, yo no quiero nada contigo, ahora voy a ser más malo. Inmediatamente surge ese evento, yo dediqué mi vida totalmente a la pandilla e inmediatamente, aunque yo no era miembro de ese grupo en específico, inmediatamente me hicieron miembro y me otorgaron una posición. Empecé a amar mi comunidad, empecé a enseñarle cómo hacer ciertas cosas, ¿verdad?, que estaban involucrándose en esos tiempos. Y empezamos a vivir una guerra total. Nosotros íbamos, tiroteábamos, gentes heridas y viceversa para donde nosotros. Y durante ese ambiente, el verano estuvo muy difícil, la policía muy caliente. Y en el 2012 fui arrestado. Ya era miembro de la pandilla, ya era un líder dentro de esta pandilla. Y cuando fui arrestado por un arma de fuego, me arrestaron un vehículo por un arma de fuego. Me entraron noviembre 2 a la cárcel de Passaic County. Todo el que conoce esta cárcel, el que ha pasado por ahí, sabe el lugar que yo hablo, que voy a detallar más adelante. Y cuando llego a este lugar, como miembro de la pandilla, como líder, mi ciudad, que era Passaic, teníamos como 22 miembros presos. Es decir, cuando yo llegué a mi casa, mis hermanos, mis amigos, con lo que yo me Estabas crié. En tus aguas. Sí, porque aunque las pandillas siempre tienen gente en otros pueblos, mi pueblo
tenía 22 personas y los líderes eran de mi pueblo. Wow. Es decir, que los jefes eran canchanchanes míos, gente que comían conmigo, que yo lo ayudé. Y inmediatamente llegué, me pusieron en otra área. Al otro día ya me habían enviado un cuchillo, me habían enviado comida. Inmediatamente yo empecé a enfocarme en mis enemigos. Lógico, al mes y algo, había unos enemigos nuestros que iban a la iglesia. Bueno, los organizamos para que cuando saliéramos a la iglesia, nosotros lo agarráramos en el túnel de espera. Ahí agarramos un joven, e hicimos unas cosas con él. Y de ahí me movieron a la cárcel de Laqueo, de ahí me mandaron a máxima seguridad. Ahí duramos aproximadamente un mes, hasta que en máxima seguridad hicimos una huelga, destruimos toda máxima entre 5 pandillas diferentes y nosotros. Y cuando nos sacaron de ahí, sí me pusieron con mi pandilla. Lógicamente éramos como 40 en un cuarto de 60, todos armados. Todos los lugares que íbamos eran con seguridad por el uso de las armas, que los hispanos usan muchas armas, los afroamericanos les gusta más pelear. Y cuando estuvimos ahí, me tocó una corte en ese tiempo, muy buen amigo mío, me reservo el nombre ahora. Nos lo encontramos en el camino, lo tiramos por los escalones, nos fajamos con él, volvimos a la caja, de ahí me movieron a otro lado. Ahí tuve unas peleas donde me cortaron en un brazo, en una visita y diferentes cosas. Y durante este tiempo, lógicamente, uno lo que crecía, ¿verdad? Claro. Porque ya tu fama te renombra y te sigue. Yo tenía un apodo que no voy a usar, pero ese apodo se volvió, ¿verdad?, muy viral entre los afroamericanos y entre los hispanos, porque me veían peleando en todos los lugares, no solo en el gimnasio, no, en la corte, en los escalones. Ah, pero tú eras guapo. No guapo, Sierva, diría no guapo, estaba lleno de odio. De odio. La muerte de mi amigo me llenó de odio, porque guapo es algo diferente. Guapo es el que pelea en contra de 20 y no calcula la matemática, no. Yo estaba lleno de odio y ellos eran mis enemigos. Ah, ya. Y durante este tiempo surgieron muchas cosas. Más adelante tomé el liderazgo de esta cárcel por unos traslados de unos amigos y ahí me quedé hasta que me sentenciaron. Me sentenciaron a 7 años para cumplir 5 y elegible para salir después de los 5 y bajé a la estatal. Cuando bajé al estado de New Jersey te reciben en un centro que se llama CRAFT, centro de recepción, te chequean la salud, la presión, los ojos y de ahí deciden a cuál prisión vas. Cuando me mandaron de ahí, me mandaron a Yarville, una prisión muy encerrada, poco ambiente. Cuando llegué ahí, inmediatamente moví las fichas. Habían unos jóvenes que yo había entrado a la pandilla en la cárcel del condado. Eran líderes allá. Inmediatamente yo llevé, la persona que tenía el liderazgo me lo cedió a mí. Y ahí seguí, ¿verdad?, con este ambiente. Pero más que todo, la prisión es muy diferente al condado, porque en condado mis enemigos eran los que yo estaba peleando con ellos en la calle. Pero ya en la prisión no tuve más conflicto porque yo no conocía a esta persona y más nunca la iba a volver a ver. Sino que ellos tenían una vida y nosotros otra. Ahí duré como 18 meses hasta que me dieron parol y estaba en máxima seguridad porque habían situaciones que pasaron dentro de esta cárcel que causaron que me llevaran a otra área por seguridad, por el cargo, por el rango y por ciertos conflictos que surgieron con otros presos. Cuando me llevaron a máxima seguridad, conseguí un trabajo de una vez, ahí aprendí a moverme y me dieron parol. Yo era el barbero en ese tiempo y cuando me dieron el trabajo de barbero, yo sabía que ya cuando me fuera me iba para inmigración. Yo le dije jocosamente a los jóvenes que estaban ahí, de la ciudad donde yo era, afroamericano, le dije, cuando ustedes vean la noticia, soy yo. Antes de yo salir, yo había decidido que no iba a volver a estar preso, no iba a volver a la cárcel. Yo me propuse que nunca más un lunes iba a comer 2 huevos con avena, nunca más un sábado iba a comer cereal con pancake. Y yo dije, bueno, el día que la policía se presente, pues me voy a tiro con ellos y me van a asesinar, porque físicamente el suicidio por policía es algo muy común en Estados Unidos. Wow. Y decidí salir, pensé que iba a llegar a inmigración, iba a salir a la calle y tenía unos enemigos, específicamente unas personas a quien le quería hacer daño y tenía mi mente enfocado en eso. Voy a salir,
ya tenía muchas conexiones que no tenía antes. Cuando entré, la droga que yo vendía era cocaína y marihuana, pero O sea, tu negocio no se detuvo a pesar de que tú estabas preso. no, sierva, en la cárcel yo fumaba todos los días. Ay, Dios mío. Y vendía droga todos los días, porque en la cárcel estatal, no en el condado de Pasey tenía muy gran seguridad, pero en la estatal a donde yo estaba, había droga siempre. Yo fumaba de lunes a sábado. Wow. Yo pasé toda mi vida ahí, mi semana fumando. Pero cuando ya voy para inmigración, tenía muchas conexiones, amigos. Acuérdese, yo duré 33 meses en la cárcel del condado y 18 meses en la prisión. Conocí muchos presos mayores, gente de grandes cargos, mucha finanza, que te cogen cariño porque saben que tú tienes un control de un grupo. Claro. Tienen ellos ese control. Estaban esperando que yo saliera, y cuando llegué a inmigración, tristemente Donald Trump tomó la presidencia y las cosas no eran como antes. No me dieron fianza. Tristemente no había manera de salir sin pelear el caso. Y estando en inmigración, me acuerdo yo que mi primer llamada fue a un joven que está preso ahora, mi hermano, lo quiero mucho. Y le dije: fulano, cuando yo salga, guárdame una ñoña. Una ñoña en Estados Unidos se le dice a una metralleta, por la razón de cuando eso sale, todo el mundo llora. Pues eso le dice la ñoña, a las madres de las personas heridas lloran. Y hablamos ese diálogo y nunca pude salir. Pero surgió algo. Siempre dentro del mundo, a veces uno no se da cuenta que Dios tiene planes con uno. Yo había sido cristiano, fui descarriado, mi mamá me instruyó desde niño, 10 años para arriba. Cuando mi abuela murió, mi mamá entró al Evangelio, el año 2000. Quiere decir que cuando ya yo llegué a inmigración, en esta situación, Dios ya tenía preparado un plan. Cuando llegué, marzo del 2017, un sábado, creo que era el 22 o el 21, no me acuerdo bien, pero específicamente fui a ver a mi abogada. Era una persona muy arrogante. Me llamó el oficial, le dije: no, ella tiene que esperarme a mí. Imagínate, allá son $500 por una hora para hablar con tu abogado. Cuando yo llegué a hablar con ella, ella me dijo: bueno, José, tú tienes drogas, armas, atracos, diferentes violencias, tú tienes un récord desde los 10 años de edad. Pues, tristemente lo que te van a deportar. Cuando ella me dijo eso como que me desanimó. Yo había estudiado mi caso, yo me metí a la librería todos los días. Yo vine de la prisión con un plan, pero el plan no se me dio. Y ese día, cuando volví de ver a mi abogada, el oficial Torres del dormitorio 7 llamó a la iglesia. Cuando él llamó a la iglesia, yo dije: bueno, déjame ir para oír una palabra de ánimo. Cuando fui a la iglesia, en un cuarto pequeño, allá estaba el ministro de Dios, el pastor Carlos Bretón, que acabamos de estar de misiones. Andábamos en Higüey los otros días llevando, ¿verdad?, la palabra y bendiciones a los necesitados. Cuando él empezó a predicar, yo no lo escuché. Una voz empezó a hablar a mi corazón y empezó a explicarme que mi vida no la quería así, que él no me había creado para esto. Yo me arrodillé, me convertí, no le di a nadie. Pero pasé. fue en ese momento en migración que aceptó a Jesucristo. Correcto. Cuando le doy mi vida a Cristo, en ese momento, y vuelvo a mi celda, me pregunta un amigo mío, Black, todo el mundo que estuvo allá lo conoce, que era con quien yo fumaba. Me dijo: oye, vamos a fumar. Le dije: no, me convertí, no voy a fumar. Como que no le dio mente, ¿verdad?, al que me convertí. ¿Llegó una luz a tu vida entrar en esa iglesia? Sí, diría yo, sierva, que la voz que me habló fue el mismo Jesús. Fue el mismo Jesús. No era audible, no era visible, sino que fue directo a mi corazón, a lo más profundo de mi ser. Y cuando le di mi vida a Jesús, al otro día ayuné, y como a las 10 de la mañana, cuando iba a terminar, tuve un diálogo sincero con Dios. Por eso hablo que las personas que quieren conocer a Dios deben ser sinceros. Sincero, siempre claro. lo he predicado y lo he enseñado. Y cuando empecé a hablar con Dios, le dije: Dios, mi pandilla controla mucho territorio en Santo Domingo. Muchos de mis amigos están allá deportados. Allá las drogas se venden, ¿verdad?, con posibilidades de pagarle a las autoridades. También le expresé a Dios que, lógico, aquí en la República Dominicana hasta el día de hoy he notado que muchos de los
asesinatos o de las muertes son con armas cortas. Puedes sentar ahí. Como Sí, nosotros asiento, conocíamos muchas personas en Puerto Rico, dije, bueno, Dios, yo puedo conseguir armas largas de Puerto Rico y voy a Santo Domingo y hago lo mismo. Y dentro de este mismo pensar sucedió algo sobrenatural. Le pedí a Dios, le dije, ¿sabes qué? Si me cambias, te sirvo. Y desde ese día dejé de fumar, no bebí más. Wow. Abandoné la pandilla, algo que fue muy difícil como líder. Muchas personas me escribían de la cárcel. Yo recibía de cada cárcel mensual aproximadamente 20 cartas, diferentes personas en diferentes cárceles, parte del liderazgo para mantenerse informado. Yo tengo en mi casa aproximadamente 3,000 cartas a través de mi trayectoria de presos con quien también eran líderes. Y ¿Cuántos años tenía usted cuando me llegó convertí. Cristo? Sí, Yo a su tenía vida. 26 años para 27. 26 años. Y cuando le di mi vida al Señor, todo cambió. Empecé a congregarme ahí con el pastor que era un preso, Raymond Acosta, Dios lo bendiga grandemente. Y empecé a crecer ahí. Empecé a leer la Biblia, empecé a ayunar, empecé a diezmar. Nadie me lo enseñó, nadie fue y me dijo. Empecé a estudiar la Biblia y empecé a conocer a Dios. Y cuando empecé a conocer a Dios y a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a leer la Biblia, Dios empezó a hablarme. A los meses era ya pastor de esta iglesia en la cárcel. De ahí empecé a evangelizar las diferentes celdas del dormitorio 7 hasta el dormitorio 1. Mi cambio fue tan resonante. Wow, pero un cambio Sí, del sí, cielo a la tierra, sí. directamente. Los guardias empezaron a llamarme cuando tenían personas hispanas con problemas, que se querían suicidar. Empecé a llevar cultos a diferentes dormitorios, a preparar líderes. Y dentro de esto peleaba mi... Tú naciste para ser líder. Fuiste líder de pandilla y entonces inmediatamente aceptaste a Cristo. También sigue siendo tu liderazgo, pero de manera contraria a lo que el enemigo quería de las tinieblas. Bueno, dice Dios, sierva, dice la Biblia que cuando Dios llama a uno, los dones son irrevocables. Exacto, no terminan. No se van. No se van. Y dentro de este ambiente, en esta cárcel donde yo estaba predicando, me gané muchas almas para Cristo. Ay, santo. Cuando peleamos mi caso de inmigración, salí victorioso. Si usted quiere buscarlo, puede ir a Google, poner Núñez contra el Attorney General, le va a salir número 1823. Ese es el número de mi caso completo. Lógico, el fiscal apeló por mi gran récord criminal y continuamos. De ahí me mudaron a las celdas. De las celdas recibí la respuesta que me legó la Corte de Apelación. Ahí seguí pastoreando en esta área. Ahí empecé lo que es mi profesión hoy. Empecé a ayudar con un joven, se llamaba Elman Marroquín. Él no fue el primero, pero él fue quien me motivó. Yo había ganado un caso ya de un joven anterior, se llama Felipe García de México, de cancelación de la deportación. Pero cuando este joven, Elman Marroquín, se me acercó, un guatemalteco, mi hermano José, estoy peleando mi caso y no sé inglés, ayúdeme. Yo le dije, bueno, yo no sé tanto de leyes, pero yo sé inglés. Y con él empecé no solo pastoreando 35 jóvenes ahí donde estaba, pero también con las leyes. Empecé a ayudar a muchos presos, a ganar muchos casos, a ganar muchas libertades, muchas residencias, muchos asilos. Y empecé también en mi fe a crecer. Empecé a ayunar más de un día, 2 días, casi 3 días. Nunca pude completar 3 días dentro de la cárcel. Y ahí empecé a buscar a Dios de verdad. Y a fortalecerte cada día más espiritualmente. Sí, sierva, porque yo tenía una responsabilidad. Donde yo estaba en la celda, yo daba un culto primero a las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde había otro culto. Y a las 7 de la noche había un estudio bíblico todos los días. Y esta responsabilidad le caía al pastor que era yo. Imagínese usted, todos estos cultos, aparte de en tu tiempo libre, trabajar con los casos, eran 120 presos. Yo era el consejero, el psicólogo, el barbero, Wow. el todo de estos presos en ese sentido. Y empecé a ayudar a las personas, nunca cobré por esto. Y Dios me empezó a bendecir. Pero lo más triste era que mientras más crecía en lo de Dios y más bendiciones habían en los casos de los demás, el caso mío se ponía más oscuro. Wow. Y más difícil. Y de ahí me negaron la apelación.
Me iban a deportar abril 4 del 2019, pero apelé a tiempo, no pudieron. Y ahí duré hasta octubre sin saber nada. Pero ¿tú crees que Dios trabajando para que siga haciendo su trabajo? Sierva, honestamente le digo yo que la Biblia dice que los propósitos de Dios son diferentes a los nuestros. Sí. Yo pensé que estaba ready para venir para acá y una hermana fue a visitarme y me dijo estas palabras: el diablo se está robando nuestros hijos. Una mujer de fe, una mujer de ayuno, de guerra. Me chocó la expresión y yo dije en mi mente, bueno, el diablo siempre se ha robado los hijos. Pero ella dijo de la iglesia, eso me chocó. Wow. Y dijo, tú no te puedes ir hasta que Dios complete. Y esas palabras resonaban en mi mente. No dormí por 3 días. Todos los lugares que miraba y sonaban esas palabras. Y tristemente decidí seguir. Y ahí Dios me enseñó lo que es ser obediente. En este camino de la fe como cristiano, como líder, ¿verdad? Hay mucho sufrimiento, hay muchos sacrificios. Sí. Como líder tuve que abandonar mi libertad para seguir preso, para ayudar a muchos presos, Wow. para ayudar a muchas personas, para traducir los cultos de inglés a español, para ayudar a muchas personas en sus casos legales. Diría yo que Dios me hizo sacrificar lo que yo veía valioso para darle importancia a lo de él. Y ahí en octubre, cuando estoy esperando mi apelación, llamé a mi abogado y le dije que qué pasaba. Cuando mi abogado llamó a la corte, mi caso se había perdido, se había extraviado. Wow. La corte no lo encontraba y lo encontraron a la semana. Me dieron excúsenos. Ya usted se imagina, ya yo llevo casi 6 años presos. Aleluya. Cuando esto sucede, estaba totalmente quebrantado. Pero dentro de esto todavía tengo que pastorear, todavía tengo que predicar, todavía tengo que enseñar, todavía tengo que ser amigo a ellos y darle fuerza. Y jocosamente yo trabajaba en el laundry. Lógico que cuando hice el ayuno fue en un laundry, ahora trabajaba en un área de lavar, donde se lavaba la ropa. Y estando trabajando aquí, yo me metí ahí, era un lugar muy callado, nadie estaba permitido ahí, y los hermanos se metían allá a traerme sus problemas. Wow. Y estando dentro de todo esto, lo más difícil era que no había nadie para ayudarme a mí. O sea, tú ayudabas todo, pero para ti no había. Sí, sierva, porque los líderes no pueden hablar con los miembros las situaciones. No, claro. Yo no podía hablar. No puedes debilitarte. No podía hablar que mi primo falleció el mismo día de mi cumpleaños, que mi mamá estaba pasando momentos duros, que yo tenía la prueba de mi tribulación, que estaba pasando diferentes momentos, que mi caso se estaba entendiendo. No podía hablarlo con los miembros porque ellos buscaban ánimo de mí. Exacto. Y en este proceso seguí ahí pastoreando. Dios me dio grandes victorias, me gané muchos guardias para Cristo, muchas vidas para Cristo. Y durante ese procedimiento llegó el año del 2019. Marzo 12 fuimos a la corte de Filadelfia, se llama el tercer circuito, ¿verdad? Una corte donde gracias a Dios hoy hemos ganado en muchos casos. Pero cuando fuimos a esa corte, mi abogado pensaba ya que íbamos a ser victoriosos, que ya la victoria vendría. No fue así. Abril 1, mi abogado, después de un año de no visitarme, vino. Me dijo que ya estaba todo listo, que él esperaba que íbamos a ganar. Y tristemente, abril 2, fui movido, esposado, montado en un avión y me mandaron a otro estado. Me mandaron primero a Texas, 6 horas manos y pies esposado. Desde las 2 de la mañana salimos a las 12 en el avión, llegamos a las 6. De ahí nos llevaron a Luisiana. De Luisiana nos desmontaron a la cárcel de Alexandria. Nos separaron a 10 y nos mandaron, ¿verdad?, a otra cárcel en Luisiana que se llama Gina, migratoria. Ahí duramos 7 días. De ahí nos montaron en otra guagua, esposado, mano y pies, y a las 5 de la mañana nos mandaron para Alabama, a una cárcel que se llama Etowah. Te iba a preguntar eso mismo. Para ti, llegando a Alabama, háblame de eso. ¿Y qué significó Alabama para ti? Alabama, bueno, diría yo que Alabama fue uno de los lugares más efectivos para mi crecimiento como cristiano. Okay. En la última cárcel donde estaba, mi mamá venía todos los fines de semana. De la iglesia de mi mamá, la iglesia de Dios de la Profecía en Pasey, si está en Pasey, vaya, son gente de Dios.
Ellos siempre me visitaron, mandaban Biblia, iban y visitaban a los que no tenían familia. So, me sentía como, aunque estaba sufriendo, tenía ese soporte. Cuando llegué a Alabama, Alabama es un lugar un poco diferente. Etowah era una de las cárceles más malas migratorias que había. Peor comida, peor tratamiento, horribles condiciones, las puertas de las rejas no cierran. Hay un documental de un programa, se llama 60 días adentro de detenidos, donde usted puede ver esta misma cárcel. Yo estuve ahí durante ese tiempo. Y esta cárcel, las puertas no cerraban, la gente estaba llena de armas. Cuando yo llegué al lado de inmigración, ellos recibían mucho dinero, $8 millones al año, por 300 presos migratorios. Wow. Es decir, que ellos no querían ningún problema y nos trataban súper bien. Cuando llegamos a esta área de Alabama, encontré muchos amigos dominicanos que habían sido movidos y nadie sabía dónde estaba. Aquí habían celulares, había droga en cantidad, había diferentes medios de la gente participar, pornografía en cantidad. Pero cuando llegué ahí, habían hermanos en la fe, cristianos, ¿verdad?, que estaban trabajando dentro de la fe. Gracias. Y Alabama para mí fue uno de los lugares más difíciles. Le voy a explicar por qué. Yo había ganado tantos casos en Essex County Jail, que era donde estaba el centro migratorio en Newark, New Jersey. Tenía tantos amigos en la fe, tantas cosas, los guardias ya me conocían. Y cuando llegué a Alabama, ya mi familia no me podía venir a visitar, estaba a 2,000 millas de distancia. No tenía los mismos accesos que antes. Inmediatamente ahí, gracias a Dios, el pastor Juan, que ahora está libre después de cumplir más de 27 años en la cárcel, este hombre me recibió y me hizo líder también ahí, de la iglesia ahí. Y ahí empecé a servir a Dios y a trabajar en muchos casos. Pero Alabama para mí fue un tiempo muy difícil por la razón de que yo estaba haciendo, ¿verdad?, para mí todo lo que Dios me pidió. No estaba haciendo lo mal hecho. No estaba viviendo dos vidas. Estaba tratando de ser lo más fiel que podía. Y yo seguía preso. Y como ahí habían celulares, pude hablar con muchas personas que yo la ayudé a salir y ganaron sus residencias para atrás. Y uno de ellos en específico, la vez que estábamos hablando, estaba hueliendo perico. Y eso sí me molestó. Fui a mi celda y me arrodillé y le pregunté a Dios, le dije, Dios, ¿cómo es posible que tu siervo esté aquí y este joven hueliendo perico? Tú me ayudaste a sacarlo a él y yo aquí preso. Y mire que en Alabama fue un ambiente tan diferente. Las personas cambiaban, pero pude trabajar mucho para Dios. Hice grandes amigos, muchos casos en cuales trabajo hoy, muchas oportunidades que se me han abierto hoy, se me abrieron a través de ahí. Tristemente, en junio del 2019 me negaron mi caso. Ya no iba a apelar, decidí venir para acá y al igual que todo mi proceso, a todo el que perdía lo mandaban en una semana o dos. Yo duré hasta octubre. Nadie sabía nada. Cuando me mudan a Luisiana de nuevo, a Gina, que es de donde tú te vas para el aeropuerto, a los 5 días me llaman para moverme, yo creo que para el aeropuerto. De ahí me llevaron a otra cárcel que se llama Ola, que la estaban abriendo recientemente con inmigración. Y ahí fuimos y levantamos una iglesia. Ahí conocí a mi compañero de ministerio, el pastor Wilkin López, que es de La Romana, que él venía de cumplir una sentencia y nos conocimos ahí. Y ahí Dios nos usó por 3 semanas, muchos conflictos, muchas dificultades. Imagínate siendo cristianos entre 90 personas, a donde 20 eran dique cristianos y habían tal vez 6 cristianos, era difícil. De ahí nos movieron a otra cárcel, se llamaba Chattanooga. Tristemente ahí hubo un conflicto cuando llegamos inmediatamente. De Chattanooga nos mudaron para otra cárcel. Y de ahí en noviembre 5 del 2019 llegué deportado a la República Dominicana. Llegamos todos deportados a Jaina, eso de las 10, 11 de la mañana. Y ya eso de las 8 de la noche, mi tío, que es mi pastor, y mi mamá me habían ido a recibir.
Cuando salí de ahí, inmediatamente me recibió mi pastor aquí, Julio Núñez Merete, que es mi tío, en su casa. Empecé a trabajar con él y era un cambio drástico porque imagínate Estados Unidos donde el agua no se va, donde la luz no se va, donde yo conozco todo, a venir a una ciudad o a un país donde yo no conozco nada. Yo no conocía nada. Yo no sabía coger un metro, no sabía coger una guagua, no tenía amigos aquí, porque básicamente las personas aquí la conocí ahora. No tenía confianza. Aparte de venía de una vida anterior con muchos diferentes traumas y conflictos. Y cuando llego, empiezo a congregarme aquí, fue muy difícil estar separado de mi familia. Empezar de cero, como quien dice. Sí, no, y estar separado de mi familia fue lo más difícil. Pienso yo que la mayoría de los deportados no es el empezar de cero, sino la separación. De la Sabes familia. que tus hijos, tus padres, tus hermanos están allá y tú estás aquí, que es la situación de muchos de los deportados. Es totalmente destrozante. O sea, quitarte las personas que tú más amas y ellos estar en otro lugar y tú aquí, no, que hay teléfono, que hay esto, sí, no es lo mismo. Pues, Dale un poco de review hacia un poco atrás. ¿Cómo era tu relación con tu madre? O sea, estando en esa cárcel, siempre veía a tu madre, en cada cárcel tú caías, ella siempre visitaba. mi familia entera, Sierva, me visitó desde que yo era niño. Desde los 10 años de edad que yo he estado cayendo preso, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y después mis sobrinas, una que nació afuera, yo estando afuera, y otra que la conocí preso. Ellos nunca dejaron de visitarme. O sea, siempre tuviste apoyo de tu familia. Sí, Que Sierva. es bueno que el público Sí. sepa Sí. que esas situaciones que están pasando sus hijos o algún familiar, no es el momento de abandonarlo, sino No. apoyarlo, aunque no sea haciéndolo al hecho, pero por lo menos saber decir, yo estoy aquí para ti. Fíjese, si usted lo abandona, tristemente le va a abrir las manos a los otros que están allá. Las pandillas y los grupos ilícitos son muy clave en decir que son una familia. Y cuando usted no tiene una familia, ellos se vuelven esa familia. Así es. Y por eso creo que para mí ese efecto de mi familia fue algo que me ayudó Claro. a ver que ellos siempre habían estado. Cuando llegué aquí, ya era cristiano, tenía más de 3 años siendo cristiano. Muchas dificultades. Lógico, las mujeres guardias no andan como andan las personas aquí afuera. Lógico, están las tentaciones. Lógico, está la droga, el alcohol. Y lógico, estoy en un país diferente. Imagínense, hasta para buscar mi cédula fue un proceso inmenso. Nunca había tenido un documento legal aquí. Tuve que aprender esas cosas. Y empecé, ¿verdad?, a trabajar en la iglesia y a trabajar con mi tío en su compañía. Y vino el COVID. El COVID. Quiere decir que el COVID cerró todas mis oportunidades, me cerró la oportunidad de trabajar eso. Y ahí fue un poco difícil por la razón de que no tenía ese acceso. Gracias a Dios yo siempre he tenido personas que me aman, que me sustentaron. Toda la pandemia, estas personas me sustentaron, me enviaron mensualmente para yo poder cumplir mis necesidades. Y dentro de ese tiempo, mientras crecí en mi ministerio, me bautizaron, me hicieron líder y ahí empecé a pelear la batalla de la fe aquí. Pero diría que el 2022 es en realidad cuando mi situación aquí cambia. Conocí a la que es mi esposa hoy, empezamos a hablar, mi padre vino y durante una conversación con mi prima, ella me dijo, primo, pero usted debería trabajar inmigración, eso es lo que usted hace, ¿verdad? Yo nunca había visto que aquí hubiera esa necesidad tan grande. Y me instó, mi prima Ángela, Dios la bendiga, y cuando puse el mensaje, ¿verdad?, en mi WhatsApp y en mi Facebook, inmediatamente las personas que me conocieron en la cárcel, cuyo caso yo gané, me empezaron a llamar, construí mi oficina, abrí mi oficina aquí, contraté a una persona en Estados Unidos que ahora está estudiando en la universidad, que se lo estamos pagando para que se haga profesional también en esta área, y empezó mi cosa a cambiar. O sea, ya no tenía el mismo problema de antes, ya tenía una compañía, tenía de dónde sacar mi sueldo, no tenía que molestar a nadie. ¿Y dónde está ubicado su oficina? Por si la persona Mi oficina quiere está ubicada en la Bonaire con San Vicente. Hay un negocio, se llama de Peñas Pieza, un mecánico adelante, nosotros estamos al cruzar la calle.
encima de la iglesia que queda ahí. Y en sí, ¿qué usted brinda? ¿Qué servicio, qué tipo de servicio brinda en esa Nosotros oficina? trabajamos todo lo que tiene que ver con inmigración, desde asilos en Estados Unidos, defensivos y afirmativos, ¿verdad? Si está por UCIS o si está delante de una corte, todos los procedimientos de cancelación de peticiones familiares, si tiene un caso criminal agravado y quiere argumentar delante de la corte que no es una felonía agravada, si quiere apelar, todo lo que tiene que ver con las cortes migratorias de Estados Unidos, especificados en la corte EOR, que son las cortes de abajo, en la Board of Immigration of Appeal, que son las cortes de apelaciones, y en las cortes del circuito, que son la corte abajo de la Suprema, ¿verdad? De la Corte Suprema del país. Todo lo que tiene que ver con estos procedimientos. Puedes decirle el número también que puedan Y contactar. nosotros lo brindamos. Usted puede notificarnos 849-212-9664. Ahora mismo no estamos cogiendo ninguno de los casos de las personas dominicanas que se fueron por México por dificultades de esos casos y por no calificar. Pero aparte de eso estamos laborando. Pero me casé, mi esposa está embarazada, mis amigos que eran pandilleros que están aquí los visito, hablan conmigo, los llamo, hay un vínculo, las personas me dan acceso. Estoy trabajando grandemente este año, me ordenaron como ministro licenciado, Gloria a trabajando Dios. con muchas iglesias, trabajando con gente pobre en diferentes barrios, ayudando a la obra de Dios, y estamos peleando la buena batalla. Gracias a Dios cambió mi vida. Dice la Biblia que Él cambia nuestro lamento en baile. Y yo verdaderamente soy testimonio de esto. A veces yo estoy en un lugar como este y yo miro las personas y me pongo a meditar quién yo era. Yo me sentaba en un parque un poco diferente a este, con pistolas alrededor, con droga. Wow. Yo salía de mi casa con el propósito de matar o ser matado todos los días. Pero llegaste a matar a alguien usted No. directamente. No, Dios te ha librado de eso. Tristemente fui partícipe en algo, ¿verdad? O en la violencia que sucedió en mi ciudad. En esos tiempos yo empecé a vender armas a mis amigos pandilleros y muchas balas. Tristemente esas balas y esas armas sí tomaron vidas, yo no. Con mis manos no, pero fui partícipe porque la sangre derramada también era sangre en cual yo fui complícito. Pero sí, sierva, es algo totalmente diferente. A veces me veo en el espejo y ni conozco la persona que está. Bien. Esta persona que trabaja, yo nunca había trabajado en Estados Unidos. Wow. Yo lo único que hice fue vender droga. Un parque un poco diferente a este, con pistolas alrededor, con droga. Wow. Yo salía de mi casa con el propósito de matar o ser matado todos los días. Pero llegaste a matar a alguien usted No. directamente. No, Dios te ha librado de eso. Tristemente fui partícipe en algo, ¿verdad? O en la violencia que sucedió en mi ciudad. En esos tiempos yo empecé a vender armas a mis amigos pandilleros y muchas balas. Tristemente esas balas y esas armas sí tomaron vidas, yo no. Con mis manos no, pero fui partícipe porque la sangre derramada también era sangre en cual yo fui complícito. Pero sí, sierva, es algo totalmente diferente. A veces me veo en el espejo y ni conozco la persona que está. Bien. Esta persona que trabaja, yo nunca había trabajado en Estados Unidos. Wow. Yo lo único que hice fue vender droga. Que está casado. Yo nunca tuve una relación seria y galante todo el mundo. Lo mío era mujerzuela. Que va a tener su primer niña o hijo, ¿verdad? Que mi familia puede venir. En estos días, gracias a Dios, obtuvo un vehículo, compró un vehículo, algo que nunca había podido hacer allá por ser un delincuente fichado con récord criminal y fugitivo. Quiere decir que verdaderamente Dios cambió mi lamento en baile. Y si hay algo que yo quiero expresar en este video, es el cambio que Dios puede hacer en tu vida, el cambio que Dios puede hacer en la vida de los demás. Esta mañana hablaba con una persona dominicana y haitiana de Alemania, que viene a hacer un documental en el país y que me invitó. Y para mí es algo fuera de lugar. De donde yo vengo, la expectativa de los jóvenes es los 21 años de edad. Nosotros decíamos, wow, el que llegó a 21 llegó lejos.
Wow. He perdido en lo que he estado aquí. Han asesinado aproximadamente 36 de mis amigos. Han fallecido, han sido asesinados. ¿En algún momento no pensó que hubiese sido tú? Siempre una de las preguntas que más le hago a Dios, específicamente en la fe, es por qué me permitió vivir a mí y a tantos amigos no. He tenido amigos asesinados en mis manos, he tenido amigos que fueron asesinados después, otros amigos que se drogaron y murieron, y yo sigo aquí. Y a Dios siempre le he hecho esa Hijo de la pregunta. promesa. Y porque tenía tu madre de rodilla y más personas orando por ti. Orando, sierva, un día, orando en esta pregunta, el Señor me dio esta respuesta. Pablo en el libro de Efesios parece que tenía la misma duda. Y el Señor dice que Él mostró clemencia con Pablo para mostrarle a los demás que Él es misericordioso. Quiere decir que nosotros somos vivientes testimonios de que Dios tiene misericordia, de que Dios da oportunidad. No tiene que ver ni con nuestros padres ni con nosotros, sino que Dios en su gran misericordia se propuso tomar un problema como lo que somos nosotros y restaurarlo. Y quiero decirle, ¿verdad?, que estoy totalmente agradecido con Cristo. Para mí, Dios ha sido lo más importante para yo seguir de pie. Me guardó, me enseñó mi profesión. No sé si ustedes conocen los sistemas legales. Para tú ir a la corte del circuito, que es la corte ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y ganar un caso, tiene que ser un tremendo abogado. Yo no fui a la universidad, eso me lo enseñó Dios ayudando personas. Y hoy es que estoy haciendo los trámites para legalizar esas áreas de mi trabajo. Claro. Y hemos ganado más de 60 casos. Un simple delincuente que se graduó de su bachiller en la cárcel, en la prisión, cuyos títulos universitarios vienen de estudios en cárcel. Y quiero decirle, ¿verdad?, para mí, que ese es lo grande de Jesús. Quien llama y prepara y envía, ¿verdad? No solo el que nos llama, nos prepara y nos envía, el que siempre tiene la mano expuesta a personas como los que están viendo este video para darle una oportunidad. Amén. Para padres que tienen hijos en la misma situación, que no pierdan la fe. Para amigos que no conocen a Jesús, decir, wow, voy a tomar el chance. Y lo más grande de todo que tengo hoy es que estoy afuera, estoy libre, pero que hoy puedo hablar con muchos de los jóvenes que se convirtieron, muchas personas que cambiaron su vida en la cárcel cuando estuve predicando. Hoy son pastores, hoy son líderes, hoy son ministros de sus iglesias. Recientemente hubo un joven, me reservo el nombre por respeto, que participó en rituales satánicos a donde comieron personas en El Salvador y lo acabaron de ordenar como ministro, porque su vida ha dado un gran giro. Y para mí no hay mayor felicidad que haber sido partícipe de los cambios que Dios ha hecho en ellos. Ahorita hablábamos de los sufrimientos y de las dificultades que tenía el estar ahí, estar pasando todos esos procesos. Hoy en día sé que valieron la pena. Así es. Porque Dios lo usó para ayudar a otros. Y para mí el mayor mensaje que quiero dar en todo esto es que verdaderamente Jesús es la solución. Él es el amigo fiel. Él es el que cambia. Él es el que restaura. Mire, yo siempre andaba con 2 y 3 armas de fuego. Y cuando yo me veo hoy con una Biblia, es tu única arma. Y me río y digo, wow, que no fumo, que no bebo. Yo fumé de los 12 años hasta en la cárcel y nunca más. Y que no estuve con nadie hasta que me casé cuando salí de la cárcel. 3 años hasta que estuve con mi esposa. Para mí es una gran felicidad. Y una victoria enorme. Claro, sierva, porque muestra que cuando Dios nos llama, Él nos ayuda y que en este camino de la salvación es el único medio en cual el hombre puede ser transformado. Hablando de tu historia, sabes, tú llamando José, ¿verdad? Hubo un joven en la Biblia llamado José también, de la familia de Jacob, ¿verdad? Entonces, es un poco parecido. Lo único, la diferencia es la pandilla. Pero mayormente todo lo que José pasó
con sus hermanos que lo vendieron, cayó preso de ahí. Mira, oye, una historia, no es por coincidencia que te llama José, porque prácticamente todo el que conoce la historia de José es una historia muy parecida. Es mi historia favorita en la Biblia. La Biblia dice que José salió a los 30 años, yo salí a los 30 años Wow. también de la cárcel. La Biblia dice que después de se casó, tuvo sus hijos. Yo me casé inmediatamente, mi esposa va a tener mi primer hija, pero para mí es tan similar. Sí. Una de las cosas más grandes de la historia de José, cual yo relato a mi vida, es que todo lo que usaron para mi mal, Dios lo usó para bien. Yo estaba enfrentando 40 años de cárcel, aunque fui sentenciado a 7, pero eso era lo que enfrentaba. Y por la misericordia de Dios, puedo decir que todo lo que se veía para mal, Dios lo transformó para bien. Y soy testigo de que Dios me envió a este país para bien. Ha sido de bendición a mi vida y a la vida de muchos. Y he podido avanzar y servir a muchas personas. Y puedo decir que lo mejor que me sucedió fue haberme encontrado con Jesús en una cárcel, porque ahí llegó, ¿verdad?, el propósito a mi vida. Amén. ¿Usted tiene algunas redes sociales donde la persona pueda buscarte? Tengo entendido que también tú predicas en las redes sociales. Si quiere buscarme, puede buscarme por José Landestoy, ¿verdad? Estamos en Facebook, en Instagram, LAW2020, LAW2020, que es mi página, ¿verdad?, de trabajo. Y en YouTube tenemos una página migratoria, Hebreos 13:3, nos puede buscar, a donde hablamos de todos los procedimientos migratorios y os informamos al público. Si usted tiene también un familiar detenido en algún centro migratorio en Estados Unidos cuyo no cumpla con los recursos para ser defendido, nosotros trabajamos totalmente gratuitamente con los detenidos de las cárceles migratorias. Pueden notificarnos al 849-212-9664. No tengo el número de mi número en pantalla, lo van a ver más adelante. Amén. Si desea saludar a alguien especial o al público en general. Básicamente le doy la gracia a Dios y a todos ustedes por tomar su tiempo, y le pido una sola cosa: que comparte este video con alguien a cuya vida puede ser de reflexión o de cambio, cuya vida puede ser transformado con él, que Dios haga a través de esto una obra grande en la vida de otros como hizo en mí. Pues muchísimas gracias. Ese fue Desbloqueando Historias ERD. Muchas bendiciones.